Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, una vez más nos acercamos a ti con confianza, sabiendo que solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Sabiendo que tú sabes que, como dijo el salmista, somos polvo y que te necesitamos. Clamamos en esta hora implorándote que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, disponga nuestro corazón, que no haya en nosotros dureza de cerviz ni de corazón, Señor, que se resista a tu palabra, sino que esta tu palabra nos moldee, nos transforme y nos haga dar cada día frutos de arrepentimiento, mientras caminamos, Señor, a la espera de tu pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén. El martes pasado empezamos un estudio acerca de la carta a los romanos y vimos los versículos del 1 al 7, donde Pablo está diciendo que porque él ha sido llamado por Dios a compartir el Evangelio, dijimos Evangelio quiere decir las buenas noticias de Dios, él estaba dispuesto también a ir a Roma. También dijimos que Pablo no había predicado a los romanos que eran ya cristianos, habían recibido al Señor por boca de otras personas, que la Biblia no establece quiénes fueron, pero él quería ir a ese lugar, él tenía un anhelo de ir a ese lugar. Y es por eso que les escribe a una iglesia ya establecida, una iglesia que tenía un tiempo, y les dice que su anhelo era ir a compartir la palabra y a compartir un don o dones espirituales y que ellos fueran edificados a través de él y él a través de ellos. Es esa la introducción de la carta. Nosotros queremos en este momento ver algunos versículos claves dentro de esa primera parte de la carta que deben ser un reto para nosotros esta noche y que deben ser aliento para nosotros esta noche también. Yo quiero de nuevo que pongamos nuestra atención en los versículos 16 y 17, porque él empieza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Veamos esta primera declaración para luego ir al versículo 17. No me avergüenzo del Evangelio. Cuando alguien dice no me avergüenzo de algo, es porque ese algo o ese alguien ha tenido dentro de esa persona o ha producido en esa persona la sensación de que pudiera avergonzarse. Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, no tengo vergüenza de proclamar el Evangelio. Para mí no es un problema, no me escondo, no siento vergüenza cuando tengo que expresar, cuando tengo que proclamar, cuando tengo que decir, cuando tengo que expresar lo que es el Evangelio. Y entonces debemos preguntarnos, ¿por qué Pablo dice eso? Si ustedes recuerdan, Cristo dijo, bienaventurado el que no sé qué, no se escandaliza en mí. Así que Cristo advirtió que en algún momento, algunos de sus seguidores se verían tentados a avergonzarse del Señor. De decir que eran cristianos, de decir que seguían a Cristo o que eran discípulos de Cristo, o de hablar de Cristo. Entonces vamos a detenernos un poquito en eso, porque si Cristo lo dijo y lo advirtió, entonces nosotros debemos tener cuidado. En el momento en que Pablo está predicando, en el momento en que Pablo expone la palabra del Señor, ¿cuál era el concepto que tenía el mundo antiguo en ese momento de Cristo? Recuerden que la corriente
cultural que manejaba el tiempo, aunque Roma era el imperio que estaba gobernando, la corriente cultural era la cultura griega. Los romanos habían absorbido esa cultura, le habían dado su forma, pero era cultura griega. La cultura que todavía hoy nosotros llamamos cultura de Occidente. Esa cultura había permeado todos los estratos, pensamiento, filosofía, forma de ser, forma de vivir. Y era una cultura que se basaba en el intelecto. Los griegos eran grandes buscadores de lo que era el razonamiento, la filosofía, el intelecto. Y entonces, para los griegos, aquello que estaba, para los romanos, lo que estaba predicando Pablo era algo que él mismo luego dice, para los griegos el evangelio es locura, es necedad. Quiero que nos paremos ahí. ¿Qué era lo que predicaba, lo que debemos predicar usted y yo en el día de hoy? ¿Qué era o qué es? De un hombre, un nazareno, pobre, carpintero, que aunque hizo muchas buenas obras, sanó a muchas personas, fue una persona que terminó crucificada. Para el mundo, la crucifixión era, de hecho, una de las peores muertes que había, pero era una vergüenza porque a los que crucificaban eran personas que habían fracasado en la vida, o grandes ladrones, grandes personas que habían hecho cosas feas y malas en la sociedad. Por lo tanto, cuando se hablaba de un crucificado, no se hablaba de una persona que la gente admirara, sino de una persona, se pensaba, un fracasado. Imagínense que a usted en ese tiempo le hubieran dicho, el Dios eterno murió crucificado. Por lo tanto, cuando Pablo va a Atenas y predica, si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 17, dice que cuando él habló de Jesús, su crucifixión, su resurrección, se burlaron de él. Para un pensamiento muy elucubrado, muy filosófico, hablarle de alguien que dice que es Dios, pero que terminó crucificado, era una locura, una necedad. Así que Pablo se enfrentó a muchos públicos que se rieron de él, muchos públicos que lo avergonzaron, muchas personas que simplemente decían que él era loco. Así lo llamaron varias veces. ¿Qué tú sientes cuando alguien se ríe de lo que tú dices? ¿Qué tú sientes cuando una persona a quien tú le hablas de tu vida, ve que aparentemente tú no tienes el éxito que tienen otros que no hablan de eso? ¿Qué tú sientes cuando te señalan y te dicen, tú crees en un fracasado, tú crees en un disparate? Pablo estuvo expuesto continuamente a ese tipo de comentario. Y de hecho, por hablar del Señor, tuvo que sufrir encarcelamiento, acusaciones falsas, quedar como preso muchas veces, sufrir muchos azotes. Su vida delante de aquellos a los cuales él le hablaba no era una vida que motivaba, no era una persona que motivaba. Si tú dices, he estado preso 5 veces y me han dado azotes muchísimas veces y soy como un espectáculo para el mundo, la persona que te está oyendo no va a admirarte por eso, porque según el mundo eso es un fracaso. Pero dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es, y aquí viene la cosa, poder de Dios. Porque es poder de Dios. ¿Qué significa poder de Dios? La palabra es la palabra dinamis, de donde sale la palabra dinamita. Por favor, pongan atención. Lo que está diciendo Pablo es, el evangelio es dinamita de Dios. Es poder explosivo. Es fortaleza infinita. El evangelio es fuerza incontenible. Yo no sé si lo que explotó en tu vida fue lo que explotó en la mía. Pero la palabra dice que cuando Cristo te tocó y tú le hiciste caso, lo que ocurrió en el interior de aquel que creyó fue que explotó la fuerza de Dios.
y explotó para sacarnos de nuestras tinieblas, de nuestras cárceles, de nuestros encarcelamientos, de nuestros pensamientos y fortalezas que nos mantenían atados, para darnos libertad. Lo que hizo el Señor cuando vino. Fíjese cuál es el ejemplo, uno de los ejemplos que toma el mismo Pablo para decirlo. Aquel que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el mismo que resplandeció en sus corazones por medio de Cristo. Por favor, por favor. Los científicos dicen que el mundo, para empezar el mundo, hubo una explosión inmensa. Le llaman el Big Bang. Ellos imaginan que tuvo que ser así, porque el mundo que nosotros vemos es un despliegue de energía. Ahora yo les digo a ustedes, oigan lo que dice la palabra. El mismo que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz. Génesis capítulo 1:1. Y dijo Dios, sea la luz. Ese mismo Dios que hizo todo este despliegue de energía, es el mismo que resplandeció en tu corazón cuando vino Cristo. Pablo está diciendo, el Evangelio es poder de Dios. Él explota en tu vida para traer la vida y la libertad, la sanidad, la salvación que nosotros necesitamos. No es una cosa chiquita conocer a Dios. No es algo pequeño recibir el Evangelio, para nada. Escúcheme bien. A los cristianos nos tienen desde el primer siglo como gente retrasada, gente que no entiende, poco sabio, poco intelectual, poco inteligente. A mí me decían en la universidad, cuando yo entré a la universidad, que iba siempre con mi Biblia, y los muchachos se paraban alrededor de mí y me decían, ¿y tú crees eso? Pero así con una cara, aquí hay una loca. Es la experiencia más grande que da inicio al cambio de la vida, recibir el Evangelio. Ahora, ¿qué le pasó a Pablo? Que siendo un hombre totalmente contrario, perseguidor de Cristo y de los que eran cristianos, el Señor se le aparece rumbo a Damasco, antes de llegar en su gran plan, y el Señor lo detiene. Una luz lo sobrecoge y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. El que da patadas contra un aguijón, ¿quién es? Por favor, por favor. Párese usted delante de un aguijón, eso, no quería decirlo porque... Y empieza a darle patadas a eso. El que lo vea, ¿qué va a decir que es usted? Ahora, Dios dice que el necio es el que le da patadas al Evangelio. Oiga bien, el que se opone al Evangelio es un necio, según el Señor Jesús. Según el mundo somos necios por creerlo, pero según Dios es necio el que no lo cree. ¿Me está siguiendo? Y Pablo reconoce que el Señor lo saca de su negrura, de su total oscuridad, y lo llama a seguirle. Y dice que ese día resplandeció la luz en él. Ese día él empezó a ver la vida como realmente era. Ese es el hombre que sale a proclamar la palabra. Recuerden que la semana pasada dice él, soy un esclavo de Jesucristo. Soy un siervo de Cristo. Él me ha encomendado que haga eso. Convencido, él salió a dar esa palabra. Pero al dar esa palabra, al llevar ese evangelio, al dar esas buenas noticias, se encontró con mucha oposición y fue avergonzado muchas veces. ¿Qué decía él? ¿Qué seguía diciendo? No me avergüenzo. Aunque me encarcelen, aunque me quiten la vida, no me avergüenzo. Ahora yo quiero preguntarles a los que somos ya hijos de Dios, ¿realmente nosotros no nos avergonzamos? No me responda. ¿Verdaderamente nosotros no nos avergonzamos ante esos amigos ilustres que tenemos? Esos amigos científicos que tenemos, esos amigos que leen mucho. No nos avergonzamos. Nos atrevemos libremente a decirle, yo quiero presentarte al que ha cambiado mi vida. Y no nos avergüenza. Hermanos,
A veces ni siquiera, ahora yo se lo dije el otro día, ahora para muchos cristianos es una bendición tener uno de esos aparaticos donde usted descarga y pone la Biblia. Porque antes usted tenía que andar con esto. Entonces mucha gente lo escondía, le ponía un abrigo arriba, para que la gente en la calle no le dijera si era un amigo, ¿para dónde tú vas? Y que, no, eso está. Ahora no, ahora usted saca su iPhone, su iPad, y usted está todo un intelectual y está leyendo la Biblia, pero nadie se enteró. Ahora es muy fácil ser cristiano. Pero el Señor dice, escuche bien, léalo en Apocalipsis 1, el que es testigo fiel de mi palabra, ese es el bienaventurado. Y eso quiere decir que así como Pablo predicó y no se avergonzó, nosotros tenemos que hacerlo. En este momento donde se ríe cualquiera del que es cristiano, ¿por qué es cristiano? Porque es un anormal, porque se quedó en el siglo I. Escúcheme bien, mi hermano. Él le dijo a Timoteo, no te avergüences del evangelio, ni de mí que estoy preso. No lo hagas. Mantente dando testimonio de quién es el Señor, porque el evangelio es poder de Dios. El único mensaje que puede cambiar la vida del hombre es el evangelio. Hermanos, escuchen, no porque usted está aquí en la iglesia y ya creyó en Cristo. Lo único que puede cambiar la vida, la profundidad de nuestra destrucción, es el Señor. Por lo tanto, Pablo dice, habiéndome convencido Dios, yo soy un resultado del poder de Dios. Y de un hombre que era un hombre totalmente obsesionado con destruir, Dios lo convierte en una persona que ama, una persona que da su vida por aquel que lo salvó. Ese es el cambio profundo que Dios quiere hacer en nosotros, y usted, si lo ha recibido, tiene que dar testimonio de eso. Ninguno de nosotros debe quedarse en silencio, debe hablar, porque es la palabra la que convence, redarguye y salva. Si usted y yo nos quedamos en silencio, la gente no va a conocer al Señor. Dé testimonio aunque se rían de usted, de eso se trata. Ahora dice, escuche, volvamos al versículo 16, él dice, es poder de Dios para salvación. Y salvación es una palabra muy poderosa en la palabra de Dios. Salvación tiene que ver con el impacto de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. No es solo que Dios me salva del pecado, sino que porque me salva del pecado, Él está produciendo efectos profundos en mi mente, en mi conciencia, en mi voluntad, en mis emociones, en mi vida física, en todas las áreas. Dios está trabajando conmigo. Salvación viene a nuestras vidas para tocarnos integralmente. Escúcheme bien, la gente, el que conoce a Cristo, es salvado en todas las áreas de su vida. Muchos cristianos tenemos problemas porque entendemos que Cristo nos salvó el alma. Pues mire, si le salvó el alma, le está salvando de las emociones. Todavía voy más profundo. Si me salva de mis emociones, me está diciendo, yo tengo que revisar lo que tú sientes. Porque lo que tú sientes forma tu manera de ser. Y si antes te comportabas de esta forma, ahora yo tengo que afectar tu manera de ser, cambiando tus sentimientos, cambiando tus emociones, cambiando tu manera de pensar. No me diga, hermano, que usted vino a Cristo y usted está pensando igual que antes. Pero no en algunas áreas, es en todas. Todo lo que somos, Cristo lo afecta. Tiene que afectarlo. Y ahorita dijimos, quebranta mi corazón. Decía, poder de Dios quiere decir que cuando tú permites que Él va a hacerte una persona nueva. Ahorita voy al final a dar un poquito de eso. Entonces Él dice, primeramente al judío, ¿por qué? Porque Cristo dijo, vayan y predíquenle a las ovejas perdidas de Israel. Primero el evangelio empezó con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel fue llamado justamente a anunciar a los gentiles las bendiciones de Dios. Dios en su misericordia envía a su Hijo y Él empieza a hablar al mundo judío de la salvación. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer samaritana?
La salvación viene de los judíos. De los judíos viene la salvación. Eso quiere decir, de la descendencia de Abraham vía Isaac, Dios había prometido que vendría el que habría de salvar al mundo. Ahora, hermanos, se predicó a los judíos y pocos le recibieron. Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, Dios le dio el derecho de ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces, en ese grupo estamos nosotros, para llevar, alumbrar esa verdad al mundo. Entonces dice él, primeramente a los judíos y también al griego. Vamos al versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Veamos la primera parte. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando nosotros recibimos la noticia, las buenas noticias del Señor, de que Él nos había venido a ofrecer salvación, vino esa noticia y solo porque oímos y creímos en ella, y al creer, eso se llama fe en la boca de Dios, al creer nosotros recibimos salvación. ¿Alguno de nosotros ha pagado algo para que Dios lo perdone? Ni podemos. El Señor decía, el alma se pierde, no hay como, la única manera de poder nosotros tener salvación de nuestras almas es por medio de Jesucristo. Ahora bien, la fe es el instrumento que nos permite creerle. Y creer a Dios es reconocer que porque Dios lo dice, Él es merecedor de nuestra confianza. Cuando una persona oye la palabra, lo que está oyendo es, Dios te ama. Y te ama tanto que ha dado su vida por ti. Y porque da su vida por ti, si tú crees en lo que hizo, ese sacrificio, Dios lo acepta y te perdona. Si tú lo crees, la fe se hace en ese momento, una fe que ejecuta, lleva a nuestras vidas la salvación. Hermanos, hasta ahí estamos claros. Por la fe recibimos la salvación. Pero no se trata de que recibí la salvación y me quedé ahí. Por la fe, ¿y qué dice? Y eso quiere decir que cuando entramos al reino de los cielos, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos pide que sigamos creyendo. Y seguir creyendo significa que nuestras vidas tienen que ser rendidas a Él todo el tiempo. No se trata de creer y soy salvo, sino de creer y seguir creyendo. Hermanos, ¿por qué muchos de nosotros no crecemos espiritualmente a la medida que Dios quiere? Porque nosotros creímos un día y decimos ya somos salvos. Y como somos salvos, ya todo está bien. Y no es así. La salvación llegó, pero es para seguir produciendo los frutos de la salvación. Y para que eso ocurra, tú y yo tenemos que creerle a Dios. Cristo decía, creed en Dios, creed también en mí. Y es una orden para el cristiano. La fe tiene que ser algo vívido. Pablo le está diciendo, en el Evangelio, la justicia, el plan de salvación de Dios, se revela por la fe, salvación, y para fe. ¿Por qué dice la palabra de Dios que tú eres justo o justa si has recibido el Evangelio? ¿Por qué lo dice? ¿Qué quiere? Justificados, ¿por qué? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos hace justos por la fe porque Él pagó el precio de esa justicia. Su sacrificio es el precio, es lo que teníamos nosotros que pagar. La muerte, Él la llevó por ti y por mí. Ahora tú y yo tenemos que creer eso. Y posiblemente aquí todos sepamos eso, pero no entendemos la dimensión de lo que eso significa en realidad. Cuando Dios te hace justo,
te ve como una persona que camina conforme a su deseo y su santidad. No se negocia la santidad. Y santidad quiere decir, tengo que revisar mi vida todos los días. Delante, no del hermano. Yo no puedo tomar al hermano como mi parámetro de santidad. Yo tengo que tomar a Dios como el parámetro de mi santidad. A Cristo es a quien yo tengo que ver. ¿Por qué nos detenemos muchas veces en nuestra vida espiritual? Mirando a los demás. Perdiendo tiempo mirando a los demás. Ese hermano te salvó. Murió por ti. No, parece que sí, porque ustedes están aquí. Alguien ha muerto por ustedes para darle salvación. ¿Y por qué lo miras? ¿Por qué dices, mira, y eso qué? Como le dijo el Señor a Juan y a Pedro, cuando dijo, mira Juan que viene aquí, ¿y a ti qué? Sígueme tú. No podemos fijar nuestros ojos en las personas, porque esto es de fe para fe. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? En Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Es de ahí que viene nuestra porción diaria para crecer. Por tanto, Él dice, ya entraste al reino, sigue caminando. Sigue creyendo, no te salgas de ahí, porque es para fe. Y esa es la forma en que vivieron aquellos grandes hombres y mujeres de Dios en la antigüedad. Vivían por la fe. Le creían al Señor, se gozaban en Él y podían seguir adelante. Y entonces viene el puntito que va a cerrar este estudio. Porque dice allí, escuche bien el versículo 17, más el justo. El Evangelio es poder de Dios, dijo Pablo. En el Evangelio se descubre la justicia de Dios. Se vive por fe y para fe. Y ahora dice, porque el justo por la fe vivirá. Y Pablo está llamando la atención a la promesa que Dios le había hecho al profeta Habacuc. Busque ahí Habacuc, por favor. En el capítulo 2, Habacuc, capítulo 2. Siempre he hecho una promesa, pero por falta de tiempo nunca la hago. Pero yo quiero una noche tener aquí una competencia bíblica. Con todos esos libros del Antiguo Testamento, Abías, 4:1, para ver si realmente estamos y conocemos dónde están los libros de la Biblia. Dígase aquí, Habacuc 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo dijo el Señor a Habacuc. ¿Y saben en qué momento se lo dijo? Escuche para que podamos entender bien. En un momento donde Habacuc estaba quejándose a Dios. Porque ¿cómo es posible que Dios le hubiera dicho que iba a mover a un pueblo tan malo para venir a castigar el pecado de Israel? Es decir, pero ¿dónde está tu justicia? Le decía al Señor. Y el Señor le responde. Y le dice, oye bien, el alma del que no es recto se enorgullece. Vive haciendo cosas que no debe hacer. Y dice, a mí no me pasa nada. Dios no se está enterando de eso. Vive orgulloso de su pecado y de su maldad, de su injusticia. Y el Señor le está diciendo, pero el justo por su fe vivirá. Veas lo que veas. Y aunque te parezca que hay injusticia, yo velo por mi pueblo. Y el que va a vivir es el justo. Y va a vivir no por lo que vea, sino por la fe. Escuche lo que el Señor está diciendo. Nadie, si le sigue, puede vivir si pone sus ojos en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades, en que Dios no ha castigado a aquel que debía haberlo castigado ya según nosotros. Si usted vive de esa manera, su alma se amarga y la fe no tiene cabida. Para que la fe crezca, tenemos que mirar al Señor.
Y entender que en su momento y en su soberanía Él contestará conforme a su voluntad. Y que nos da una promesa, sigue viviendo por la fe. Yo tengo mi tiempo para resolver las cosas. Yo no sé si usted vive ese descanso, porque regularmente nosotros vivimos tan presionados que queremos presionar a Dios a que haga las cosas como nosotros queremos que las haga. Y el Señor nos está diciendo, no, sigue viviendo por la fe, sigue creyendo que yo estoy en mi trono y que yo vendré un día, y como dice el Señor muchas veces en su palabra, viene con la recompensa. Al que ha hecho lo bueno, recompensa para bien, al que ha hecho lo malo, recompensa para mal. Pero no podemos esperar que Dios actúe porque nosotros queremos que actúe. Ni podemos perder la fe porque no vemos que Él actúa. La fe crece, escuche bien, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Así fue que Dios lo planeó. Y usted y yo no lo podemos interrumpir, voy a decirlo de nuevo. Si usted y yo queremos ser personas de fe, vivir por la fe, entonces nosotros tenemos que ver lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Las promesas de Dios. Pero porque Él las dijo, ya están cumplidas en Él. No las veo todavía, pero están cumplidas. Ya Él dijo, se van a hacer. Ya están hechas, dice el Señor. Ahora, ¿cómo una persona puede vivir por la fe? Primero, escuche bien, tiene que ser justo. Por eso la justicia de Dios se manifiesta en aquellos que le hemos creído. Y al creerle, Él nos declara justos. Y porque nos declara justos, ha puesto su espíritu dentro de nosotros para que podamos vivir por la fe. Sin el espíritu no se puede. Pero con el espíritu de Dios en nuestro interior sí podemos vivir por fe. Yo quisiera que el Señor impregnara eso. Vivir por fe es vivir una vida diferente. El que vive por fe no vive con los ojos puestos en la tierra, vive con los ojos puestos en el cielo. Los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Hermanos, vivir por fe no permite que usted y yo vivamos bajo la duda. No permite la vida por fe que usted y yo perdamos el gozo. La vida por fe no permite que usted y yo vivamos en amargura. La vida por fe no permite que usted y yo le demos cabida a la inseguridad. Veamos lo que veamos. El justo por la fe vivirá. Y la fe se alimenta en confianza en Dios. Entonces, lo único que Dios me dice es, yo le voy a hacer una pregunta. Por favor, hermano, piense lo que yo le voy a decir ahora. El Señor dio una promesa para sus siervos cuando entren al cielo. ¿Cuál es esa promesa? El siervo fiel, ¿cómo va a ser recibido en el cielo? Pero no me lo digan por mitad. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco y sobre mucho entra. ¿Cuántos de ustedes creen que van a oír eso? No me digan amén. Yo dije, ¿cuántos de ustedes creen que lo van a oír? No me digan amén porque la maíz no va ahí. Yo estoy preguntando, ¿cuántos creen que van a oír eso? Ahora sí ustedes me están contestando. Ahora sí, en primera persona. ¿Por qué ustedes creen eso? Y lo único que el Señor ha hecho es dar una promesa. Tú y yo no sabemos todo lo que significa entra en el gozo de tu Señor. No sabemos, pero Él dijo que vamos a entrar. Ahora yo tengo un punto de referencia. En la Biblia dice que los ángeles, cuando alguno cree en Cristo, cuando alguno es perdonado de sus pecados, dice que hacen fiesta. Yo tengo una idea muy remota de lo que significará entra en el gozo de tu Señor. Pero es una promesa. Usted no tiene nada tangible. Usted lo va a ver. Eso se llama fe.
¿Se entendió o no se entendió? La fe mantiene la esperanza. No hay fe sin esperanza. Entonces tómese todos los días esta cápsula. Fe es igual a confianza más esperanza. Y esa cápsula produce el poder en nuestras vidas. Qué poderosos están ustedes esta noche. Qué poderosos están. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos oyendo esto y no lo creemos. Dios me da el cómo vivir la vida abundante. Me dice cómo. Me dice, tienes que creer en mí. Y si Él dice, cree en mí, el sueño no se va a ir esta noche. Voy para atrás. No sufriré de insomnio. No sufriré de ansiedad. No vendrá angustia sobre el justo. Porque está confiado en su Dios. Tiene la esperanza que Dios va a resolver la situación. Y puede decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. Eso es fe. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El justo por la fe vivirá. Ya entraste, ya eres salvo, pero tú tienes que vivir por la fe. Tú tienes que vivir la vida a la altura de aquel que te salvó. Tú tienes que vivir creyendo. Y el fruto de creer es tener en nuestras vidas la certeza de que todo está en las manos del Señor. Pablo le está diciendo eso a una cultura que confía en sí misma. Los romanos impusieron al mundo su estilo de vida y era, nosotros lo hacemos. La prepotencia, el orgullo, la altivez, el creer que todos nosotros podemos hacerlo, eso es lo que Roma implantaba en su tiempo. Pablo le está diciendo por el Espíritu Santo a esos hermanos, es por la fe. No porque ustedes son imperio, no porque ustedes están en bonanza, es por la fe. La vida del creyente, del justo, tiene que ser vivida por la fe. Y entonces yo quiero pedirles a esto, rápidamente decirles esto. Mientras usted y yo vivimos en el camino de la fe, Dios espera que usted y yo anhelemos un cambio genuino, cambio verdadero. Si yo quiero un cambio es porque me di cuenta que no estoy como debo estar. Si yo no puedo decirle al Señor, cámbiame, si yo no tengo conciencia de mi condición. ¿Aló? ¿Usted ve cómo está? Ay. Tengo que saber quién soy ante Dios para pedirle a Dios que me cambie. El justo vivirá por la fe, creyendo que Dios va a terminar la buena obra que empezó en él. Pero esa buena obra que empezó, esa transformación, ese proceso de cambio, tiene que empezar con una conciencia que tenga la persona de quién es delante de Dios. Así que, para pedir que Dios quebrante mi corazón, que le entrego mi voluntad, es porque yo me di cuenta que necesito ser cambiada. Mientras tengo eso presente, entonces yo empiezo a vivir bajo la gracia. Porque es la gracia de Dios, el favor de Dios, que me permite vivir esperando que un día Él me hará como Cristo. Escuche bien, la vida del cristiano es una vida de esperanza. Vamos a derrumbar cosas esta noche en el nombre de Jesús. Escuche, la vida del cristiano no es vivir diciendo, porque yo vine al Señor, entonces me va a ir bien en todo. Ahora es cuando yo voy a progresar. Ahora es cuando a mí me va a ir bien. No se trata de los patrones del mundo, se trata del bien según Dios. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Por qué Pablo tuvo que sufrir tanto? Porque era una persona justa delante de Dios. Era una persona, un siervo fiel. ¿Por qué sufrió tanto?
¿Tuvo qué dijiste? Moldearlo. Pablito no era fácil. Pablito tuvo que ser moldeado. Dios tiene que moldearnos a todos, en un grado o en otro, en una esfera o en otra, pero a todos nos tiene que moldear. Ahora, para yo entender que Dios me está moldeando, yo tengo que vivir bajo su gracia. Yo no me puedo salir de ahí. Yo no puedo decir, voy a coger prestado 3 meses y me voy a salir un ratito para descansar porque está fuerte el asunto. El fuego está duro. No, Señor, quédese ahí. Quédese ahí, que es ahí donde se destila la escoria. Es ahí donde Dios saca lo que no debe estar para hacernos conforme a su voluntad. Entonces no estoy diciendo que la vida cristiana es un sufrimiento, estoy diciendo que parte del trato de Dios es que pasemos por ciertos momentos de moldeamiento. Es necesario. Ahora bien, si ya estamos ahí, Dios dice, ahora tú tienes que vivir como un hijo de luz. Estoy hablando de lo que es vivir por fe, ¿eh? Un hijo de luz, ¿qué quiere decir? Que recibió a Cristo, que es la luz del mundo, y debe reflejar luz. Y si debe reflejar luz, la debe reflejar cuando habla, cuando expresa sus emociones, cuando trabaja todos los días, cuando come, cuando maneja, cuando habla con el esposo o con la esposa, o con el novio o la novia, o con el amigo o la amiga. Luz. Hermanos, luz quiere decir que tú y yo tenemos que alumbrar para que el mundo vea que hay luz por medio de Cristo. Eso es vivir bajo la gracia. Efesios capítulo 5, ustedes lo pueden leer, vivir bajo la gracia y vivir en la luz, ser hijos de luz, es despojarnos de las tinieblas. Decirle no a las tinieblas. Pero es uno que punto número 3, uno que se alimenta de la palabra. Sabe que la palabra es el sustento. Ahora bien, hermanos, oigan, ahora no quiero que contesten, pero quiero que lo piensen y se respondan a sí mismos delante de Dios. Nosotros nos alimentamos de la palabra todos los días. Todos los días vamos a buscar el alimento, fortaleza espiritual en la palabra. El que vive por la fe sabe que sin la palabra no se puede sostener. A usted le van a dar mareos espirituales. A usted le van, cuando el Señor le haga el conteo de los glóbulos rojos, usted va a tener una anemia enorme. Porque si no se alimenta diariamente, usted no puede sobrevivir. No se sobrevive con emociones. No lo dije claro, lo voy a... Emociones. Hace 2 días, 3 días, qué unción yo sentí. Y yo creo que me voy a quedar con esa unción todo el tiempo. Si todos los días yo no busco al Señor, eso se va. Hay hermanos que les gusta ir a ciertos lugares porque sienten que hay una unción especial y gloria a Dios si la hay. Pero eso dura durante un rato. Y Dios espera que usted esté ungido todos los días, porque si el Espíritu Santo vive en usted, usted tiene que estar ungido todos los días. No son momentitos de unción, es unción diaria. Y es la palabra de Dios en tu vida lo que hace que eso esté encendido. Hermanos, ¿cómo tú me respondes ahora mismo? Pues yo te hago la pregunta, por favor, delante de Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? Yo oí un bueno, más o menos, luchando, aquí. No es eso lo que el Señor quiere. Horacio, mi gran amigo, querido hermano, me pregunta de tiempo en tiempo, Orfa, ¿cómo está tu fe? ¿Está firme? Yo me río muchísimo porque qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Cómo está nuestra fe? No puede alimentarse si no se alimenta del que es pan de vida. Eso es vivir bajo la gracia y es el justo el que vive bajo la gracia. Hermanos, la gente está mirando que nosotros realmente somos luz.
Nuestros amigos, nuestros familiares, los que trabajan con nosotros, están mirando que somos luz, que vivimos bajo esa gracia, que irradiamos el perfume de Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. No es lo que tenemos, no es a la cultura que pertenecemos, es si Cristo está en nuestras vidas. El justo vivirá por eso, cuando sepa eso. Y termino con esto, escúcheme. Buscar la paz, buscarla, quiere decir que de tiempo en tiempo pudiera ser que se nos va. ¿Me está siguiendo? Buscar la paz. Y 2, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz quiere decir, el que está en conflicto conmigo, yo tengo que estar bien con él, aunque esté mal. Jejeje. Vuelvo a decirlo. Buscar la paz es que el Señor nos hizo pacificadores. Tendemos puentes. El Señor dijo, está en paz con quien esté contigo, no lo dijo. ¿Y sabe lo que le pasa al que busca la paz? Que le dan su golpecito de tiempo en tiempo. Métase a defender, a separar 2 niños, usted va a salir golpeado. No se oyó. Los pacificadores sufrimos. Pero el Señor nos dice, tienes que tender el puente. Busca la paz, refléjala, vívela, entiende el poder del justo que vive por la fe, viviendo en paz. Y no te olvides de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, vivir en Roma era una cosa terrible. Era algo terrible. Los historiadores romanos le llamaban a Roma la cloaca. ¿Qué significa una cloaca? ¿Qué es una cloaca? ¿A usted le gusta vivir dentro de una cloaca? Y le llamaban a Roma la cloaca de la putrefacción moral. Por eso cayó el imperio. No era fácil ser cristiano, pero Pablo le sigue diciendo, tú tienes que vivir por la fe como el justo vive por la fe. Aunque tus circunstancias, tu cultura, todas las corrientes que se agolpan alrededor de ti te digan lo contrario, tú tienes que vivir como un hijo de Dios. Y es nuestro consejo para hoy. Es lo que el Señor nos dice a nosotros. En este mundo que se parece tanto a Roma, que ya las personas que estudian, los sociólogos están diciendo, no le queda tiempo al mundo si sigue en el declive moral en que está viviendo. No son cristianos los que lo dicen. Porque lo que se está viviendo es tan caótico que se parece mucho a la Roma imperial a punto de caer. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tú y yo estamos dentro de ese mundo para vivir como hijos de luz, para vivir como justos dentro del mundo injusto. No se trata de dejarnos arrastrar, se trata de mantenernos diciendo, aunque ellos practiquen la injusticia, Dios nos llama a practicar la justicia. Y quedaremos como tontos, es posible. Y nos avergonzarán, es posible. Y se reirán de nosotros, es posible. Pero lo que Dios quiere es que aunque eso pase, tú y yo sigamos diciendo, somos justos en medio de una generación adúltera e impía. Eso es lo que va a quedar allá. Esos son los siervos que van a oír. Ven, entra. Ven, entra. Lo hiciste como yo quería. Hermanos, ¿entendemos lo que el Señor nos está diciendo? Por favor, atesore todo esto. Que el mismo tiempo que vivieron aquellos con unas cuantas modalidades tecnológicas que ellos no tenían, lo estamos viviendo nosotros. Y el Señor espera de ti y de mí una vida marcada, no por la emoción, sino por la convicción. No pierdas tu gozo, no pierdas tu paz, no pierdas tus convicciones. Mantente firme creyéndole al Señor. Pero para eso, aliméntate, créele, sostén lo que Él te ha dado. El justo vivirá por la fe. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te agradecemos cada momento en que podemos reconocer que, como decía Pablo, hoy soy lo que soy por lo que tú has hecho en mi vida. Nosotros podemos decir lo mismo.
Eres tú el que nos has traído hasta aquí, nos has sostenido, nos has mantenido a flote. Aun cuando hemos estado a punto de hundirnos, tú nos has extendido tu mano. Y como hiciste con Pedro, lo estás haciendo con muchos de nosotros. Tú estás poniendo paz en la tormenta. Estás, Señor, trayendo la convicción de que hay una bendición tan grande en ser hijo de Dios, hija de Dios. Gracias, Padre, por esta salvación, porque se trata de tu justicia reflejada en nuestras vidas, la acción salvadora de Dios a favor nuestro. Gracias porque la fe nos hizo entender y recibimos tu perdón, recibimos tu amor, recibimos tu misericordia. Esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, guarda cada una de nuestras vidas. Manténnos cerca de ti, no nos permitas desviarnos. Oh Señor, ayúdanos a retener lo que nos has dado, a decirte cada día gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por ese don inefable. Día a día decir gracias, Señor Jesús. Día a día revisar delante de ti nuestra transformación, lo que tú estás haciendo en nosotros. Y permitirte que lo hagas, que lo completes, que nos lleves a niveles superiores de lo que es la vida en Cristo. Señor, todo raquitismo, toda debilidad, toda falta de vida, de realmente esencia de lo que tú decías, vida en abundancia, que haya en nosotros hoy. Señor, en la medida de nuestra fe, en la medida de nuestro anhelo, cólmanos de ti. Enséñanos, Señor, a anhelarte. Enséñanos a tomar tu palabra. Enséñanos a vivirla, Señor. Quita de nosotros toda apatía espiritual. Prepáranos en esta hora. Prepáranos, Señor. No queremos vidas mediocres, queremos vivir en la gracia de tu Espíritu Santo. Todo el que tú has traído esta noche y ha oído esta palabra, fructifícala, auméntala. Haznos crecer, Señor, como decía el salmista, como robles, como olivos en la casa de Dios. Que tus aguas, Señor, salutíferas nos permitan crecer, reverdecer y dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, sana nuestras relaciones, sana nuestras vidas, sánanos, Señor, como hijos, para poder llevar a otros esa sanidad, esa salvación tan grande. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de